Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pero lo cambian todo. Y uno de esos momentos fue cuando él te ignoró. No dijo nada, no envió un mensaje, no explicó, simplemente desapareció o cambió el tono. Y tú lo sentiste, no en la mente, sino en el cuerpo, porque el alma percibe lo que los ojos no ven. En ese instante, algo dentro de ti comenzó a moverse. Te preguntaste si habías hecho algo mal, si habías dicho algo que no debías. Te invadió esa sensación de estar siendo invisible, ignorada, dejada de lado. Y esa herida no venía solo de él. Era antigua. Era una herida que ya conocías, una herida que quizás viene de tu infancia, de cuando sentiste que tu voz no importaba, que si no eras perfecta no eras digna de amor. Pero quiero que respires conmigo profundamente y que sepas que nada de lo que hiciste provocó su silencio. Ese día, el día que él te ignoró, no fue una señal de tu falta de valor. Fue un espejo que la vida puso frente a ti para recordarte que el amor no se mendiga, que tu valor no puede ser medido por la atención intermitente de alguien más. Pero, curiosamente, fue ese mismo día, justo ese día, cuando algo en él también empezó a moverse. No lo notó de inmediato, porque los hombres no siempre sienten con la misma rapidez. Pero el silencio que te dio no fue el final. Fue el comienzo de su obsesión, porque cuando tú empezaste a soltar mentalmente el control, cuando dejaste de enviar mensajes internos esperando que regresara, tu energía cambió, y lo que los hombres no comprenden, pero perciben intensamente, es el cambio energético de una mujer. Ya no estabas ahí en su campo emocional girando a su alrededor, y eso lo descolocó. Él no entendió por qué pensaba en ti en los momentos menos esperados, por qué, de repente, buscaba en su teléfono esperando ver tu nombre, por qué se le venía tu voz en medio del silencio. Y es que los hombres no se obsesionan por lo que entienden, se obsesionan por lo que sienten que perdieron, sin saber cuándo lo perdieron. Tú no lo perseguías, no lo presionabas, no te explicabas. Y en ese no hacer, en esa quietud, empezaste a habitar el lugar más poderoso de todos, el de tu energía femenina conectada a su fuente, a tu amor propio. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, todo cambia. Cambia su postura, cambia su vibración, cambia su aura. Y aunque el mundo no lo vea, el inconsciente masculino lo siente. Él empezó a obsesionarse cuando dejaste de intentar agradarle, cuando dejaste de justificar su indiferencia, cuando te dijiste a ti misma, no necesito que me elijan, porque ya me elegí yo. Y aquí viene algo importante. Él no se obsesionó por lo que mostraste externamente. Se obsesionó porque por primera vez sintió que ya no tenía poder sobre ti. Y eso toca profundamente el ego de un hombre, porque mientras tú te preguntabas qué hiciste mal, él empezaba a preguntarse por qué de pronto ya no tenía ese control emocional que antes sentía. Eso genera un vacío, y ese vacío se transforma en obsesión. Las mujeres no necesitan gritar para dejar huella. Las mujeres no necesitan venganza. Lo que necesitan es recordar que su ausencia también tiene un lenguaje, que su silencio también educa, y que su desapego puede ser la mayor lección para quien no supo valorar su presencia. Él comenzó a obsesionarse no cuando lo perdiste, sino cuando perdiste el miedo a perderlo. Y esto no se trata de manipular, se trata de sanar. Porque muchas veces cuando alguien nos ignora, tocamos ese rincón del alma donde aún vive la niña herida. Aquella que creía que si era buena, complaciente, callada, sería amada. Pero tú no viniste aquí a mendigar atención. Tú viniste a recordar tu poder. Y cuando una mujer recuerda su poder, comienza a emitir una vibración que lo trastoca todo. Ya no es ella quien espera. Es él quien empieza a sentir ansiedad. Ya no eres tú la que busca señales. Es él quien empieza a interpretar tus silencios como misterios imposibles de resolver. Y ese enigma es lo que lo atrapa. Cuando te ignoró, no sabía lo que hacía. Pero su inconsciente sí, porque a veces
El alma masculina necesita perder la certeza para valorar lo que tenía seguro. Y en esa confusión que empezó a habitar en su mente, nacieron las primeras semillas de obsesión. Él pensaba que podía ignorarte sin consecuencias, que tu amor era tan disponible, tan incondicional, que siempre estarías ahí. Pero no contaba con tu despertar. No contaba con que ibas a transformar ese dolor en poder, que ibas a usar su ausencia como una oportunidad para reconectarte contigo, que ibas a dejar de luchar por algo que no se sostiene solo. Y eso lo descoloca, porque cuando una mujer deja de luchar, el juego cambia. Él ya no es el centro, él ya no tiene la seguridad. Y esa sensación, ese algo se me escapa, es la raíz de toda obsesión emocional. Pero lo más hermoso es que tú no hiciste nada más que volver a ti. A veces cuando alguien nos ignora, creemos que el abandono viene de afuera, pero en realidad lo que más duele no es la falta de mensaje ni el vacío en la conversación. Lo que más duele es que, en el fondo, algo dentro de nosotras también se ha estado ignorando por demasiado tiempo. Nos hemos acostumbrado a no escucharnos, a minimizar lo que sentimos para no incomodar, a bajar el volumen de nuestra intuición por miedo a parecer intensas, a justificar lo injustificable solo para no sentir el rechazo. Y ese día, cuando él te ignoró, el universo te dio una oportunidad, la de dejar de ignorarte a ti, la de mirar por fin hacia adentro y preguntarte, no porque él se fue, sino porque tú seguías quedándote donde no eras nutrida. No hay fuerza más transformadora que una mujer que se sienta consigo misma a conversar con amor, que no se juzga, que no se regaña, que no se empuja, sino que se abraza en medio de su tristeza y se dice con ternura, ya no voy a perseguir a quien no sabe detenerse por mí. Cuando haces eso, algo en ti se reorganiza, empiezas a cambiar tu lenguaje interno. Ya no te preguntas, ¿qué hice mal?, sino, ¿qué puedo hacer hoy para amarme un poco más? Y ese pequeño cambio, esa suave pero firme declaración de amor propio, es lo que el otro empieza a sentir sin entender por qué. Porque el alma es como un radar. Percibe los cambios incluso cuando no los puede nombrar. Y te cuento algo que quizás no sabías. El desapego duele, pero el autoabandono duele más. Por eso, lo que parecía el final con él era en realidad el comienzo contigo. Mientras él se enredaba en sus propios juegos de control, tú aprendías a soltar la cuerda. Y cuando su ego se alimentaba de tu espera, tu alma aprendía a saciarse de tu presencia. No fue una guerra, no fue un castigo, fue una alquimia sagrada, un proceso silencioso en el que tú dejaste de estar disponible para lo que no te correspondía. Y en ese silencio, él empezó a obsesionarse. Porque el ego masculino está acostumbrado a medir su valor por la reacción que provoca en una mujer. Cuando sonríes por su mensaje, siente poder. Cuando preguntas por qué se alejó, siente control. Pero cuando no reaccionas, su estructura se tambalea. Y no porque tú estés actuando, sino porque por fin estás siendo. Y eso, ser tú misma, sin esfuerzo, sin espera, sin disfraz, es profundamente magnético. Él puede no entenderlo, pero su cuerpo lo siente. Su mente empieza a buscarte en canciones, en olores, en conversaciones. Comienza a tener recuerdos selectivos, idealizados, que no son fieles a lo que fue, pero sí a lo que empieza a necesitar. Y tú ya no estás, al menos no de la forma en que solías estar. Y eso es lo que enciende el mecanismo más primitivo del deseo, la falta. Pero esta vez, tú no estás esperando que vuelva. Esta vez, tú estás ocupada reconociéndote, celebrándote, reconstruyendo los pedazos que entregaste creyendo que eran la entrada al amor. Ahora sabes que el verdadero amor no se ruega, se comparte, no se gana, se construye. Y mientras él se pregunta por qué no lo miras igual, tú te preguntas cómo no lo viste antes, cómo no viste que él no era un dios, sino un hombre confundido que aún no había aprendido a amar. Y no está mal. No todos saben sostener a una mujer consciente, una mujer despierta, una mujer que se abraza por dentro. Por eso,
No se trata de que él regrese, se trata de que tú no regreses a esa versión de ti que pedía migajas mientras tenía un banquete de amor propio, esperando ser servido. Porque cada vez que alguien te ignora, tienes una opción. Puedes volverte más pequeña para ser aceptada o más grande para ser libre, y elegiste crecer. Y en ese crecimiento, tu presencia cambió de frecuencia. Ya no eras una mujer que buscaba señales, eras una mujer que se había convertido en señal para otras, que se volvía inspiración sin siquiera proponérselo. Porque el magnetismo verdadero no grita, susurra, no se impone, irradia, y es eso lo que él empezó a extrañar. No solo tu cuerpo, no solo tu voz, sino esa versión de ti que lo miraba como si fuera todo, cuando en realidad tú eras todo y aún no lo sabías. Cuando dejaste de buscarle, él sintió el peso de su ausencia, no por lo que tú hacías, sino por lo que ya no hacías, por esa energía que antes lo rodeaba y que ahora se había retirado, como una marea que se va, dejando expuestas todas sus inseguridades. Y aquí es donde muchas mujeres me preguntan: Luis, ¿por qué ahora me busca? ¿Por qué ahora quiere hablar? Y yo les digo: porque ahora eres misterio, porque ahora eres un desafío emocional que no sabe cómo resolver, porque ahora tú te perteneces. Y eso, para alguien que solía poseerte emocionalmente, es intolerable. Su obsesión no nace del amor, nace del descontrol. Pero tú no estás aquí para ser deseada desde la carencia. Estás aquí para ser amada desde la conciencia, desde la elección, desde el respeto. Y ese es el regalo más grande del momento en que él te ignoró. No fue un castigo, fue un llamado, un sacudón del universo que te dijo: ya es hora de que vuelvas a ti. Una de las verdades más profundas que he comprendido a lo largo de los años es que nadie puede ignorarte verdaderamente si tú no te estás ignorando primero, porque el mundo externo siempre refleja lo que vibramos dentro. Y aunque parezca cruel o injusto, cuando él te ignoró, fue como si la vida te estuviera preguntando: ¿estás lista para escucharte por fin? ¿Estás lista para priorizarte sin miedo a quedarte sola? Y sé que cuesta, porque muchas veces confundimos conexión con apego, confundimos intensidad con amor. Y cuando alguien que nos importa se aleja, creemos que nos está arrancando una parte de nosotras. Pero esa parte no era tuya. Era un reflejo, una ilusión construida sobre expectativas, sobre vacíos, sobre el deseo de ser vista a través de sus ojos. Pero ahora estás aprendiendo a mirarte desde ti, y eso cambia absolutamente todo. Lo que él percibe no es una estrategia tuya, es una energía que se ordenó, una vibración que volvió a su eje. Ya no estás girando alrededor de su presencia, y eso, para un ego que se alimentaba de tu necesidad, es insoportable, porque la obsesión no se construye desde lo evidente, se alimenta del vacío, del silencio, del espacio que tú dejaste cuando volviste a ti, y mientras tú pensabas que estabas perdiendo algo, él comenzaba a perder su centro, porque su identidad estaba, sin saberlo, amarrada a tu validación emocional. Y lo más poderoso es que tú no hiciste nada más que respirar. Respirar profundo y permitirte sentir sin culpa, sin tener que explicar, sin tener que demostrarle a nadie que merecías amor. Tú ya sabías que lo merecías, solo que aún no lo habitabas completamente, hasta ahora. Y lo hermoso de este proceso es que no solo él empezó a obsesionarse, tú también empezaste a transformarte. Ya no reaccionabas, ya no mendigabas claridad, ya no buscabas señales en lo invisible. Empezaste a construir paz dentro de ti, como quien limpia un santuario interno y lo prepara para que solo entre quien sepa amar desde la presencia, no desde la carencia. Él no te había perdido cuando te ignoró. Te perdió cuando tú dejaste de hacer girar tu universo alrededor de su sombra. Y lo curioso es que, mientras más regresabas a ti, más él sentía que algo esencial se le escapaba. Porque los hombres, aunque no siempre lo admitan, sienten profundamente. Y aunque les cueste nombrarlo, el cuerpo no miente. Su cuerpo comenzó a buscarte antes que su mente lo aceptara. Y esa búsqueda interna
silenciosa, llena de preguntas sin respuestas, es la semilla de la obsesión. Pero tú ya no eras la misma, porque cuando una mujer despierta, cuando se honra, cuando aprende a validarse sola, el patrón se rompe. Ya no responde desde la herida, responde desde la conciencia, desde el amor propio, desde el poder de su elección. Y ese poder es lo que lo abruma, porque ya no tiene acceso emocional a ti como antes, ya no tiene el control. Y para quien estaba acostumbrado a que tú fueras predecible, disponible, emocionalmente abierta, encontrarse con tu serenidad es como chocar contra un muro de espejos. Ve su reflejo, pero no puede tocarte. Y en esa impotencia se enreda, se obsesiona, porque el deseo no se alimenta de lo que se tiene, sino de lo que se escapa. Pero tú no eres un misterio para seducir. Eres una verdad que se honra. Y cuando te conviertes en una mujer que no se vende por atención, sino que se elige a diario con amor, empiezas a caminar diferente. Tu cuerpo se mueve distinto. Tu energía se vuelve más clara. Tu presencia se siente, incluso sin estar. Y eso lo desarma. Porque no entiende cómo alguien que antes lo necesitaba, ahora simplemente es. No necesita decirte que te extraña. Tú ya lo sabes. No necesita confesarte su obsesión. Tú ya la percibes. Porque el alma femenina sabe, siempre sabe. Solo que a veces se silencia para no romper la ilusión del amor. Pero ahora ya no estás dispuesta a mantener esa ilusión. Ahora eliges lo real, lo que nutre, lo que expande, lo que no te hace dudar de ti. Y mientras tú floreces, él se enfrenta a la ausencia que dejó cuando creyó que podía desaparecer sin consecuencias. Pero tú no buscabas venganza, tú buscabas paz. Y cuando la encontraste, la obsesión nació en él, porque una mujer en paz es el espejo más fuerte para quien vive desde el ego. Tú no perdiste nada. Él fue quien perdió la oportunidad de estar con una mujer que se entrega de verdad, que ama profundo, que construye desde el alma, pero no lo entenderá de inmediato. Tendrá que recorrer su propio vacío para comenzar a sentir tu presencia desde otra perspectiva, ya no desde el deseo de controlarte, sino desde la necesidad de comprenderte. Pero tú no estás aquí para que te comprendan, estás aquí para brillar, para amarte, para expandirte. Y quien no sepa verte, simplemente quedará mirando el resplandor que dejó tu alma al irse. Tal vez ahora entiendes que no fue casualidad, que el día que él te ignoró no fue un error, ni un castigo, ni una herida sin sentido. Fue el punto exacto donde algo más grande decidió activarse dentro de ti, donde la mujer que habías silenciado por tanto tiempo, por fin comenzó a despertar. No necesitas que él lo entienda. No necesitas que vuelva para validar lo que vales, porque tu valor nunca dependió de su atención. Tu valor ya estaba ahí, intacto, esperando que lo recordaras. Y ahora que lo has hecho, ya no puedes volver atrás. Y sí, él puede seguir obsesionado, puede seguir buscándote en lugares donde ya no estás, puede seguir soñando con lo que perdió sin darse cuenta, pero tú estás ocupada volviendo a ti, sanándote, honrándote, viviéndote con la intensidad de quien ya no se conforma con menos, y eso es lo que deseo para ti, que no busques venganza, sino paz, que no anheles su regreso, sino tu expansión, que no te obsesiones con la historia, sino con la mujer en la que te estás convirtiendo. Porque cuando tú te eliges, el mundo cambia, el amor cambia, las relaciones cambian, la energía que atraes se transforma. Y si hoy sentiste que este mensaje hablaba directo a tu alma, si sentiste que estas palabras fueron un abrazo donde antes había dolor, entonces no lo guardes solo para ti, compártelo. Porque quizás hay otra mujer ahora mismo, sentada en silencio, sintiendo el mismo vacío que tú sentiste, pensando que fue culpa suya, dudando de su luz. Y tú puedes ser el canal para que ella también despierte. Déjame tu experiencia en los comentarios. Dime qué parte resonó contigo. Dime si alguna frase te hizo cerrar los ojos y respirar hondo. Dímelo como si habláramos entre amigas, desde el alma.
porque cuando compartimos desde el corazón, nos sanamos juntas. Y si quieres seguir recordando tu poder, si quieres seguir abrazándote cada día con más amor, suscríbete. Aquí no te prometo fórmulas mágicas, pero sí un espacio donde puedes volver a ti, una y otra vez. Porque el mundo necesita más mujeres conscientes, más mujeres libres, más mujeres que, como tú, se eligen sin pedir permiso. Y si sientes que esto es solo el principio, si sabes en tu corazón que todavía hay muchas capas por sanar, muchas palabras por escuchar, muchas verdades por abrazar, entonces quédate conmigo, porque juntas vamos a transformar cada herida en fuerza, cada silencio en claridad y cada historia en poder. Gracias por estar aquí. Gracias por elegirme como tu voz, aunque sea por unos minutos. Y gracias, sobre todo, por elegirte a ti.